Bendito Dios. Hermano Moisés va a quedar con nosotros en este momento. Amén. Aleluya, aleluya. Amén. Gloria al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Dios les bendiga a todos, hermanos, hermanas, amigos, niños, que han venido también en esta tarde para reunirse a el culto de esta hora. Bienvenidos todos. Qué bendición, hermanos, por la libertad, la oportunidad que tenemos para estar reunidos en este lugar. Dios bendiga a nuestro hermano Pastor Alexander Perla, que está con nosotros. Bienvenido nuestro hermano. Dios bendiga a todos los amigos que nos visitan. Bienvenidos. Qué bueno, qué oportunidad. También bendecimos a los que nos ven por las redes. Dios les bendiga en gran manera. Y qué privilegio tenemos, hermanos, de estar en esta tarde, en esta noche, en este lugar, para ofrecerle culto al Señor, que pues casi no es usual. Últimamente estamos haciendo los cultos a las 6, pues casi ahora estamos ya, hermanos, por más de mitad del culto, pero ahora pues se va a extender más. Así que, hermanos, bienvenidos todos, gracias a Dios por el tiempo que hemos tenido de alabanza, de adoración, en los cuales, hermanos, nos gozamos. El que viene al culto, hermano, y viene a cantar, a adorar al Señor, se goza. Se goza, hermano, porque a eso hemos venido. Lo otro, que el Señor para eso nos ha escogido, para eso nos ha llamado, para alabanza de su gloria, de su nombre. Qué privilegio, hermano, que Dios nos ha dado, gozarnos en la alabanza, en la expresión de nuestra gratitud, hermanos, para nuestro Dios. Qué bueno que cada uno de nosotros tenemos, hermanos, ese privilegio de cantarle, de adorarle su nombre, porque Él es el único que lo merece. Vamos a la palabra del Señor. Pues Dios bendiga, hermano Pablo, que me dejó para esta hora, para que predicara este mensaje de esta hora. Y búsquense la primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Y vamos, hermanos, al versículo 14. Versículo 14 del 10. Los que ya lo tienen, digan amén. Amén. Lo leemos tal como está escrito en la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensato os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? El pan que participamos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Versículo 21, ahí es mismo, el mismo capítulo. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Amén. Qué precioso, hermanos. Santidad en la cena del Señor. Santidad en la cena del Señor. Qué privilegio tan precioso, hermanos. Allá en los bautismos hablábamos de 2 sacramentos que la iglesia efectúa, que participan. Y uno era allá los bautismos. Los que se bautizaron, pues participaron de ese sacramento y pueden participar hoy del otro sacramento. Este es el otro, hermanos, la cena del Señor. Aquí la tiene pues ya el hermano Pablo. Hermanos, privilegio que Dios nos ha dado. Y era una de las cosas que les decía yo allá, hermanos, que puede participar el creyente ya bautizado. Es un privilegio, hermano. Es un privilegio que podemos participar. Y pues tenemos que hacerlo, hermanos, porque la palabra lo manda. Lo ordena que lo hagamos, que participemos. Porque, hermanos, este es algo de una espada de doble filo.
tiene polo opuesto, porque si yo no participo, y lo decía ya tiempo, si yo no participo de la mesa del Señor, entonces me estoy negando al cuerpo de Cristo. Y si participo, hermanos, no dignamente, estoy comiendo fuego también y juicio. Estoy bebiendo. Así que, hermanos, por eso al creyente le conviene estar bien todos los días. Estar bien todos los días. No solamente, hermanos, el día que va a haber Santa Cena. No, es todos los días. Todos los días, hermanos. Porque esto es tan especial. El apóstol Pablo, hermano, está dando esta enseñanza porque está en este capítulo y está también en el capítulo 11. Pero aquí, hermanos, está advirtiendo a los hermanos de Corintios acerca también de la idolatría, del paganismo. Porque también, hermanos, la idolatría, los que participan en el paganismo, la idolatría, participan de sus cenas. Y eso es lo que veíamos de último el versículo. Hacen sus cenas. Pero el pueblo del Señor, hermanos, no puede participar de eso. Como cristianos, hermanos, no podemos participar. Y lo que el apóstol Pablo dice, hermanos, dice, por tanto, amados míos, huí de la idolatría. Como cuando también dice, huí de la fornicación. Porque la idolatría nos parece que no es un pecado criminal, como no. Dice que la idolatría es como el pecado de hechicería, de adivinación, de saltería, todo eso, hermano. Esa es la idolatría. Y los corintios, hermanos, era una iglesia que estaba situada en lugares donde habían puertos. Ahí llegaba de toda gente, hermano. Y por eso ese lugar de los corintios era pagano, idólatra. Donde llegaba de toda gente, de culturas diferentes, de diferentes lugares. Pero era pagano y por eso Pablo, hermanos, al ver la situación de los cristianos que se iban, hermanos, a meter allá a los velorios y luego venían a participar de la cena del Señor, tiene que escribirle estas cosas. Porque el pueblo del Señor, hermano, para eso es enseñado. ¿Cómo ha sido enseñado? Con la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Parte el alma, el espíritu, las coyunturas, hermanos, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Quien nos enseña la palabra. Es la palabra. El apóstol les dice, hermanos, huí le dice de la idolatría. Como a sensatos os hablo a vosotros. Dice, hermanos, lo que digo. Entonces Pablo, hermano, le está haciendo conciencia a los hermanos. Y cuando se trata de la cena del Señor, hermano, trata de enseñarles de qué forma, de qué manera, hermano, lo vamos a hacer. Ahora, los concientiza, hermanos, ¿por qué lo vamos a hacer? ¿Y de qué vamos a participar? Porque nosotros debemos estar conscientes de qué vamos a participar. Número 1, dice, hermanos, que tenemos que participar de la sangre, hermanos, del nuevo pacto. Que eso lo va a hallar también en Mateo 26, 26. Cuando Jesús dijo, este es el nuevo pacto, es mi sangre. Hermanos, y qué importante es cuando dice el versículo que leíamos, el 16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Porque aquí, hermanos, hermano Pablo ahí tiene el vino de uva. Pero, hermanos, asimila, hermano, la sangre de Cristo. No es que la sangre en sí, pero asimila. Y por eso es que es un sacramento. El bautismo que hablábamos el día, hermanos, es sepultura. Pero los hermanos que sepultaron, ahí lo traemos de regreso, ¿verdad? Es que asimila. Entonces, pero qué conscientes tenemos que estar. Cuando habla, hermanos, del nuevo pacto, es porque hubo un nuevo pacto, hubo un pacto. Hermano, y ese pacto lo hizo Dios con el pueblo de Israel. ¿Sabe cuál fue el problema? Que el pueblo no guardó ese pacto. El pueblo de Israel, hermano, violó ese pacto. Y Dios nos ayude a nosotros para que no caigamos en semejante error también, hermano. Dice, hermanos, el versículo 6 y 8 de Éxodo 24. Dice el versículo 6.
Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ese fue el pacto que Dios hizo. Ese fue el pacto, y por eso el pacto es con sangre. Es con sangre, hermano. Y aquí eso es lo que dice Pablo. Hermano, la copa dice de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Acaso no es la sangre de Cristo con la que hizo el nuevo pacto? Eso se lo está diciendo al pueblo, hermano, a la iglesia. Porque allá Moisés, hermano, trajo hermanos a los sacerdotes, a Aarón, a Abiú y Nadab, hijo de Aarón, hermanos, que después Dios los mató porque fueron a ofrecer fuego extraño. Pero los trajo para que estuvieran, hermanos, con una cantidad de ancianos para hacer ese pacto con el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo con esa sangre? La roció en el pueblo. Tomó el libro, se lo leyó. Y el pueblo, hermanos, prometió obedecer las palabras de ese pacto. Porque, hermanos, nosotros desde el día que creímos, hemos, hermanos, dicho al Señor: te vamos a servir, si tú me ayudas, te vamos a servir hasta el día que tú vengas, o sea que yo muera. ¿No es verdad, hermano? ¿O cuántos no tienen el pacto con Dios? Todos. Tenemos que tenerlos todos, hermano. Porque hemos hecho pacto con el Señor. Desde el día que creímos, ¿a qué hermanos, nos acogimos? Nos acogimos a la sangre de Cristo. A la sangre de Cristo, hermano. Por eso, hermanos, ese pacto fue, hermanos, con sangre. Hermano, Moisés mandó a jóvenes, hermanos, a sacrificar holocaustos, hermanos, de cordero, para tomar esa sangre. Una parte, dice, la guardó en tazones, pero el resto, hermanos, la tomó y la roció al pueblo. ¿Para qué lo hizo? Para santificar al pueblo, para que el pueblo, hermanos, tuviera señal de pacto delante de Jehová. Y eso, hermanos, pues el pueblo del Señor lo tiene, hermanos. Moisés ofreció esa preciosa sangre. Hizo pacto, hermanos, con Dios el pueblo cuando fue rociado con esa sangre. Hizo un pacto, hermano. El día que nosotros, hermanos, recibimos al Señor, nos aplicamos su sangre. Cuando dice, hermanos, allá en Juan, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. De todo pecado, hermano. Ese es el pacto que Dios ha hecho. Y qué precioso, hermano. Es lo que dice en primera de Juan. Hermanos, qué precioso la obra que Dios ha hecho. Una obra de redención. Y eso se lo está enseñando el apóstol, hermanos, a los corintios. El nuevo pacto fue, hermanos, un solo sacrificio. Del nuevo pacto, cuando dice, hermanos, el Señor, esta es la sangre del nuevo pacto, cuando le está dando la copa a sus discípulos. Ahora, cuando Cristo se presenta, hermanos, para hacer el nuevo pacto con el pueblo, no se presenta con cordero, no se presenta con más sacerdotes, no se presenta con ancianos, se presenta Él como siendo un sacerdote, como siendo un cordero, y también, hermanos, el sacrificio que iba a hacer el nuevo pacto con la iglesia. Ahora, cuando Él se presenta, hermanos, viene a ser sacrificado para ganar a un pueblo con su propia sangre. Sangre, dice el apóstol Pedro, preciosa. Sangre como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Nosotros hemos sido limpiados con la sangre de Cristo, sin mancha y sin contaminación. ¡Aleluya! Sangre como de un cordero. Cuando se presenta Cristo, hermano, y lo llevan al matadero, un cordero, hermano, era que no, hermano, presentaba resistencia. A Cristo lo amarraron, hermanos, lo colocaron en la cruz. No se escamoneó para ningún lugar, sino que, hermanos, dijo: Padre, que se haga tu voluntad, pero no la mía. Así es que el nuevo pacto, hermanos, que habla el apóstol Pablo, ya es con Cristo.
y ofrece su propia sangre. Ya no ofrece sangre de animales. Ya no viene un sacerdote, sino que el propio sacerdote y sumo sacerdote es Cristo el Señor, hermano. Para nosotros es algo tan especial saber que tenemos a un sacerdote, a un sumo sacerdote que no muere. Murió una vez, pero se resucitó, hermano, para sentarse a la diestra de Dios. Y desde ahí está intercediendo por nosotros. Qué privilegio y qué precioso saber que tenemos, hermano, a un sacerdote que él mismo sirvió de sacrificio y él mismo ofreció su propia sangre, no sangre ajena. Por eso nos gozamos, por eso le alabamos al Señor, por esa sangre que derramó, por ese sacrificio, hermanos, que no hay otro. Un solo sacrificio, hermano. El pueblo de Israel le tocaba cada año el sumo sacerdote entrar al lugar santísimo para ofrecer un sacrificio para hermanos todo el año. Cada año. Y Cristo entra a una sola fe para hacer un solo sacrificio, presentar un solo sacrificio para toda una eternidad. Que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, hermanos. Del Señor somos, porque tenemos, hermanos, la esperanza de gloria estando vivo y cuanto más ya estando muerto. Porque hemos sido redimidos con esa sangre. De manera, hermanos, que el apóstol Pablo por eso está haciendo esa alusión donde dice la copa que bendecimos, la copa la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. Hermanos, el apóstol Pablo les hace conciencia que esa es la copa que debemos de bendecir. Es con la cual nosotros, hermanos, hemos sido santificados. Lo número 2, les habla, hermanos, de la participación del cuerpo de Cristo. Y es la parte segunda de este versículo. Dice, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Porque aparte, fíjense que allá Jesús, primero, hermanos, dice que tomó pan. Allá en Mateo habla que tomó pan y después la copa. Pero aquí primero Pablo presenta, hermanos, la copa. Y después el pan. Que el pan representa, hermanos, su cuerpo. Su cuerpo. Esto quiere sentido, hermano. Su cuerpo. Porque, hermano, la gente chocó con esta enseñanza de Jesús. Su cuerpo, hermano, tan precioso y tan especial. Porque primero, este pan representa, hermano, el pan de la proposición. El pan de la proposición solamente podían participar los sacerdotes o el sumo sacerdote, a lo menos alguno que haya estado santificado. Y por eso estamos viendo aquí, hermano, santidad en la cena del Señor. Santidad en la cena del Señor. Hermanos, podía participar del pan que había en la proposición, de proposición, porque estaba en la mesa del altar. Y ahí, hermano, el sacerdote comía, el sumo sacerdote también comía. Hermano, porque ellos estaban aptos. Ahora, cuando habla Cristo del pan, hermano, se presenta Él como el pan verdadero, hermano. Y es el que debemos nosotros, hermanos, de participar. Primero, habla, hermanos, que este pan representa el pan de la proposición, donde lo comían el sumo sacerdote. Gente que estaba preparada. Ahora, nosotros, ¿por qué participamos? Porque nosotros somos sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes vemos aquí, hermano? Todos. Todos, hermano. La palabra dice, hermanos, allá el apóstol Pedro dice que nosotros, hermanos, somos un pueblo escogido. Un pueblo escogido. Una nación santa. Hermanos, un real sacerdocio. Entonces, siendo real sacerdocio, tenemos derecho a participar de este pan, hermano. Ahora, dice, hermanos, en el capítulo 6 de Primera de Juan, algo tan especial. ¿Por qué? Porque representa, hermano, este pan también el cuerpo de Cristo. Eso representa 6 y versículo 51. Dice este versículo 51.
yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Así que hoy hemos venido a comer a Cristo. Por eso chocaron cuando Él les dice, yo le voy a dar mi carne para que la coma. Y la gente dice, ¿cómo lo vamos a comer a Él, hombre? Alguien puede decir, cuando ve ese pan, no, que ese no es Cristo, ese es pan de harina. Por eso le estamos diciendo que representa el cuerpo de Cristo, asimila el cuerpo de Cristo. Y es lo que el Señor dice. Hermanos, porque esto, el Señor dice, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en mí, no tiene vida. Es algo delicado, es algo tan especial que yo no me puedo negar, porque si yo me niego, me estoy negando al cuerpo de Cristo. Y por eso está diciendo el escritor sagrado en este versículo, yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por la vida del mundo. Qué importante es, hermano, saber que hemos venido esta noche, hermano, a participar del cuerpo de Cristo. Siempre participamos, hermano. Siempre somos participantes, porque esta palabra, hermano, representa, hermano, el alimento de Cristo. El pan, porque dice que su palabra, su cuerpo es verdadera comida y es verdadera bebida. Y por eso tenemos, hermanos, que participar en este acto. Lo número 3, también, hermanos, el pan representa, hermano, el que come de este pan, dice que vive, hermanos, bebe su sangre y vive, hermanos, para siempre. El versículo 53 de este mismo capítulo dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Así que ustedes, hermanos, aquí quedan ustedes, aquí queden nosotros. Si queremos tener vida, comamos la carne de Cristo. Si queremos tener vida. Por eso dice, el que no come, no bebe mi sangre y no come mi carne, no tiene vida. No tenemos vida. Hermanos, qué privilegio. Ya lo decimos, es un privilegio, un sacramento para la iglesia, para que participe. Y por eso Pablo se las pone bien clarito, hermanos, porque los corintios andaban, hermanos, como desilusionados, como que no tenían un orden. Y allá en el capítulo 11 trata la manera de retractarlos, hermanos, porque cada quien al día dice, tal día tenemos cena, decía el pastor, tenemos cena, santa cena, cada quien lleva un matatazo de comida. Como que usted hubiera dicho, hermano Pablo, ya cada quien anduviera un bolsón y dije, no, ya tengo hambre a comer allá en la banca. Y dijo Pablo, ese es un desorden, que no tienen la casa allá para que coman ustedes. Pero va que nadie ha traído aquí para comer. No, registren el bolsón y no dan tamales. O algún pedazo de semita, lo menos. No, hermanos, venimos a participar de la cena del Señor. ¿Qué privilegio? No tiene, dice, este versículo está bien precioso. Cuando le dice, hermano, de cierto digo, si no coméis la sangre del Hijo del Hombre, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Qué precioso, hermano. Yo le voy a resucitar en el día postrero. Así que, hermano, aquí está la vida. Aquí está la vida en participar de la sangre y participar de su cuerpo. Participar de su sangre y de su cuerpo. ¿Ve que hay quien que no vino al culto por no participar? Los que están allá mirándolos en la casa no vinieron por eso. No me van a decir que están de tierno ya señoras de 60 años. Por eso. Porque mire, cuando el creyente tiene sed de Dios y ambición de Dios, que yo voy a participar, que yo quiero pertenecer al cuerpo de Cristo, esto estuviera abarrotado. Una iglesia con más de 200 miembros, a lo menos 100 que hubiéramos participado. Y hubieran venido 50, que esto estuviera lleno.
Pero quizás lo hicieron por bioseguridad, ¿va? Va a llenar mucho, van a venir todos los del cerro, el carboncito, el teatro. No, no vienen todos, pero veamos lo tercero. La cena del Señor es la comunión de la iglesia. La cena del Señor es y esto está bien delicado, la comunión de la iglesia. Leamos el versículo 15. Dice el apóstol Pablo, hermanos, estas preciosas palabras. En el versículo 15. Dice Pablo. Como que no hay ese versículo 15, hermano. O el versículo 17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Se los leo nuevamente. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. ¿Cuántos panes creen que hay aquí? Uno. Y no es grande, chiquitito. Representa el cuerpo de Cristo. Representa el cuerpo de Cristo. Entonces, hermano, aquí representa la comunión de la iglesia. La comunión de la iglesia. Número uno, hermanos, la unidad del pueblo de Dios. Porque en la iglesia, los que vamos a participar es que estamos unidos. Yo no puedo venir a participar con un hermano que no me habla, ni me hablo con él, soy enemigo con él. No puedo. Por eso la iglesia está llamada, hermano, a mantener esa unidad, esa comunión, esa armonía, que no tenemos, hermanos. Por ejemplo, los que vamos a participar, ¿cómo vamos a amanecer mañana criticando a los hermanos? Entonces no tenemos comunión. Aquí ahí dice Pablo, es un pan nomás. Y ese siendo un pan, y nosotros siendo muchos, pero todos vamos a participar de un pan. ¿Qué quiere decir? Que representamos el cuerpo de Cristo. En último caso, hermano, ese pan representa a la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo no puede estar desmembrado, un grupo para allá, otro grupo. No, somos uno solo. Uno solo, hermano. Los hermanos tenemos que participar, hermanos, sabiendo que tenemos que tener unidad, hermanos, el compañerismo en el cuerpo de Cristo. Fíjate que la iglesia tiene que tener un compañerismo, hermanos, mutuo de mantenerse en comunión. Que mi hermana, aunque no sea muy compatible, pero es mi hermana. Yo no tengo por qué andarla criticando. Yo tengo que vivir en armonía, en comunión, hermanos, mis hermanos. No. Y como decía el pastor el otro día, hermanos, que a veces errores todos cometemos. Errores todos. Si me levante la mano algún hermano, un hermano esta noche que diga, yo no cometo errores, hermano. Hoy mismo cometimos errores. Ahora, si estamos plagados de errores. No es que somos seres humanos. Tenemos un cuerpo feliz que si usted ahí, no es que es un invisible, no, sentimos. Como decía un predicador, a mí si me pellizcan, yo también los pellizco. Porque siento. Todos, hermanos. Pero tenemos que estar conscientes de que, hermanos, el cuerpo de Cristo es uno. Y al cuerpo de Cristo que yo pertenezco, pertenecen todos ustedes. Y si ustedes pertenecen ahí, todos nosotros, los líderes, todos pertenecemos a un mismo cuerpo. ¿Por qué los vamos a andar criticando? Se dice, hermanos, que el liderazgo en la iglesia tiene que vivir en íntima comunión, en armonía, hermanos. Que tal vez no seamos muy compatibles, pero, hermanos, tenemos que vivir en comunión, en armonía, porque somos un solo cuerpo. Somos un solo cuerpo. Entonces, el escritor sagrado dice esas preciosas palabras, hermanos, siendo siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Aunque seamos muchos, aunque la iglesia sea grande, pero vamos a participar de un mismo pan.
Esa es la comunión. Y vuelvo al versículo 14, al 16. Dice, la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Acaso no nos une la misma sangre? ¿Acaso todos los que estamos esta noche no hemos sido lavados con la misma sangre, hermano? Todos hemos sido lavados, aleluya, con la misma sangre. Alabe al Señor en esta noche. Hemos sido lavados con la misma sangre. Lo otro, dice el mismo versículo, hermanos, acerca de del pan. Dice, hermanos, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, estamos ligados, toda la iglesia, al cuerpo de Cristo. ¿Ustedes creen que la oreja critica a la mano? La oreja suya, ¿alguna vez la ha oído criticando a la mano? Los miembros de nosotros no se critican. ¿Sabe por qué? Porque los necesitamos. Si la oreja le dice, no te ocupo la mano, y cuando se le trae una gran espinota aquí, la canilla se la va a quitar. Es la mano. Para todo, hermano. Así que nosotros, hermanos, nosotros tenemos que tener esa comunión, esa armonía con los ancianos, las ancianas, los jóvenes, con los niños, con todos. Dice Pablo que aquí no nos debemos de andar desechando los unos con los otros, ni menospreciándoles, porque usted tenga una buena masa de dinero en el banco y otro no tiene, no lo vea con menosprecio. Eso no se lo va a llevar el día que se muera, ni se lo van a echar en la... Que andan unos zapatos que se quita la barba ahí de ellos, ¿cree que lo van a echar? No los echan. A veces nosotros nos lo hacemos orgullosos de purito gusto. De purito gusto. Hermano, y la persona que anda así, olvide que va a viajar al cielo. Aquí habla, hermano, de gente que no seamos, hermanos, altivos. La palabra altivo significa ser orgulloso. El que es altivo, no es activo, hermano. Activo es bueno, pero altivo no. Altivo es orgulloso, creído. Y tenemos, hermano, que nosotros ser muy condescendientes con los hermanos. Tener esa armonía, esa comunión. Hermanos, ¿por qué? Porque, hermanos, participamos de un mismo Cristo. Hermano, me santifico en la misma sangre de Cristo, así como yo y ustedes como yo, todos, hermanos. Lo último que vemos, hermanos, es que debemos de tener discernimiento en la cena del Señor. Pablo le dice, hermanos, en el versículo 21, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Por qué, hermano? Porque los corintios no tenían orden. No tenían orden. Ellos iban, hermanos, a una última noche, a un velorio, hermanos, y luego venían a la Santa Cena. Había un velorio por allá, por Bejucal, para allá agarraba. A la otra parte, el Chaparro, pero ya el domingo estaba en la Santa Cena. Eso es lo que Pablo le está prohibiendo, hermano. Que no puede participar de la mesa del Señor y la mesa de los demonios. Porque, vea, el apóstol Pablo, en esta escritura, hermano, del 18, desde el 19, le dice, ¿qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis participantes con los demonios. Así que, hermanos, cuidadito. Hay cenas que se dan en otros lugares, hermanos, que ahí lo que hay son demonios. Ahí hay demonios, hermanos. Pero qué favorable los creyentes nos vamos a meter a esos lugares donde, hermano, está entronizado Satanás. Nosotros tenemos que tener gran cuidado con relación a eso, hermano. Porque no todas las cenas pues son buenas, no todas las cenas edifican, no todas las cenas tenemos que ser participantes, porque dice Pablo, lo que los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? La gente pagana del mundo, los que no han conocido al Señor, los que no tienen, hermano, comunión con la iglesia del Señor, porque ellos sacrifican a los demonios. Y lo que los gentiles, dice, sacrifican a los demonios, se los sacrifican. Así que la iglesia, hermano, el apóstol Pablo trata de reconvenirla. No vayan a meterse a los lugares donde están sacrificando allá para San Caralampio.
para allá la Guadalupana. Y van a comer, a la última noche van a comer. Y luego para el culto. ¿No crees que hay lugares que así se dan? Es posiblemente que haya hermanas que no sean participantes, pero debemos de tener gran cuidado, hermano. El mundo muchas veces hace sus volatineadas, hermano, y que vamos con eso enganchan a la gente. Y bien favorable los creyentes los vamos, hermano. Bien fácil los creyentes, hermano, a participar de la mesa de los demonios. Y luego a participar de la mesa del Señor. Y por eso Pablo está diciendo, hermanos, no podéis beber de la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celo al Señor? Somos más fuertes que Él. Pablo le dice, lo vamos a estar provocando al Señor a celo con lo que nosotros hacemos. ¿Por qué, hermano? Porque Dios nos ha comprado para Él. Nos compró con su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Amén, aleluya. Él nos ha comprado. Nosotros nos debemos al Señor. Nosotros somos carísimos. Costamos la sangre de Cristo. Ninguno de nosotros vale oro ni plata. Nadie vale oro ni plata, sino que valemos la sangre preciosa de Cristo. Sangre como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Qué precioso, hermano, saber que nosotros somos algo tan especial. Somos algo tan especial. Más vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. A su luz admirable. Así que el creyente, lo que vamos a anunciar a donde quiera que vamos es luz. Palabra de Dios, palabra de poder, palabra de autoridad. ¿Por qué? Porque estoy bebiendo de la fuente viva y estoy comiendo el cuerpo de Cristo y he sido lavado, limpiado, redimido con su sangre gloriosa y participamos siempre de su sangre gloriosa. Amén, amén, gloria al Señor. ¿Se sienten felices ustedes, hermanos, de saber que Dios nos haya comprado? Somos felices, hermanos, que Dios nos haya comprado, nos haya lavado, nos haya limpiado, nos haya escogido, nos haya elegido, hermano, algo tan especial, porque hemos sido, hermanos, escogidos, hemos sido elegidos y predestinados. Así que, hermanos, participemos de lo que, hermanos, se ha preparado, participemos, porque, hermanos, somos pueblo del Señor. Que Dios les bendiga en esta maravillosa noche. El hermano Pablo, pues, él tendrá parte en la oración y él queda con cada uno de nosotros. No crean que lo vamos a ir temprano, a las 12. Yo dije a las 12 vamos a ir.